Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InView SAU, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Y antes de darle la bienvenida y presentarlo a nuestro invitado del día de hoy, lo saludamos, por supuesto, a este hombre creador de este espacio, que es Seba Bordato, que también no está acá, tampoco acá en Misiones, pero bueno, lo tenemos a distancia. ¿Cómo andamos, Seba? Buen día. Buen día, Argentina. Buen día, Oberá. Tengo que decirlo hoy que estoy por de nuevo en el programa. Por supuesto. Como andan todos por ahí un poco preocupados, lo único, por la cantidad de agua que cae en Misiones, si bien no tiene que ver con este espacio, saber cómo está todo por ahí, Ale. Bueno, bien, o sea, sigue lloviendo, pero bueno, con perspectivas de que también se detenga la lluvia, pero bueno, con los ríos subiendo su nivel lamentablemente y bueno, esperando que eventualmente esto mengüe en lo posible, pero bueno, problemas también relacionados con la lluvia en las altas cuencas del río Uruguay, sobre todo en la zona brasileña. Pero bueno, ya inmediatamente nos metemos a darle la bienvenida a Juan Salerno, que es CEO de Compass Group. Juan es egresado como contador y en administración de la Universidad Católica de La Plata y máster en finanzas también en la Universidad Torcuato de Itela. Así que, Juan, un gran gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer, Alejandro, el Seba. Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, primeramente, Juan, quisiéramos conocer un poco más de Compass. Contanos quién es Compass, quiénes son por ahí, digamos, por dónde pasa, quiénes son los accionistas, dónde está ubicada la casa matriz. En el mercado son muy conocidos, pero por a lo mejor el oyente más federal, al que apuntamos también desde este espacio, tal vez no lo tiene tan claro. ¿En qué se especializa Compass? Sí, por supuesto. Alejandro, Compass es una compañía básicamente que se dedica a administrar activos de terceros, dar asesoramiento y también distribuir otros fondos, digamos, de fondos globales muy conocidos. Y está posicionada en toda la región, en toda América, digamos. Tenemos nuestra primera oficina que se fundó en 1995 en Nueva York. En general somos alrededor de 340 empleados, digamos, de los cuales hay alrededor de 70 que son especialistas de inversiones, y tenemos, digamos, filiales como decíamos, en Estados Unidos, Nueva York, Miami, también en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Montevideo, San Pablo, y también tenemos una oficina de representación en Londres. Y creo que lo interesante es que, quizá a diferencia de otras gestoras, no tenemos ninguna vinculación con bancos o con brokers, digamos, solamente nos dedicamos a administrar activos
así que tenemos parámetros relativamente altos de exigencia, ¿no? Porque es lo único que hacemos y lo tenemos que hacer bien. El total de activos que manejamos son alrededor de 39 mil millones de dólares en toda la región. Obviamente en Argentina tenemos un nivel de activos cercanos a los 550 millones de dólares si lo medimos en tipo de cambio libre. Pero como te decía Alex, básicamente ese es nuestro objetivo de administrar, de dar rentabilidades, de dar soluciones de inversión. Bien. Vos tenés una dilatada trayectoria ya trabajando en diferentes aspectos, trabajaste en una aseguradora muy importante, tenés ya varios años también de trabajo en Compass, en donde ocupaste varios cargos hasta llegar finalmente a ser su CEO, o sea que bueno, prácticamente toda tu carrera fue administrando carteras y controlando riesgos. ¿Cómo fue cambiando tu trabajo también a lo largo de los años, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, y en lo que tiene que ver con el mercado argentino, lo cambiante que es también este mercado? Sí, por supuesto. Mira, como bien decís, yo empecé en el Grupo Galicia, digamos, en diferentes puestos, y tuve la gran oportunidad de entrar, digamos, al área de inversiones. De hecho, por ahí pasaron, digamos, muchos referentes hoy del mercado, que es interesante porque hay muchas personas que también son, digamos, cabezas de inversiones de muchas gerentes actualmente. Pero creo que ese periodo fue de mucho aprendizaje porque ni bien me incorporé, digamos, a fines de los 90, digamos, al mercado, mi jefe en ese momento se fue a hacer, digamos, una maestría al exterior y después se terminó radicando en el exterior, con lo cual yo era la verdad que bastante joven y poco experimentado y me quedó a cargo, digamos, una responsabilidad muy grande para la edad que tenía. Y un poco, digamos, en esas situaciones es donde uno más aprende, ¿no? Más allá de que nos formemos académicamente, estudiemos todo el tiempo y nos capacitemos, en esos momentos en los cuales atravesás responsabilidades grandes y crisis muy importantes, como fue la del 2001-2002, y quedarme, digamos, con esa responsabilidad en ese momento, creo que es lo que más me hizo aprender, ¿no? De hecho, yo empecé cargando, capaz que Seba se acuerda, pero en su momento no había tanto sistema de información y cargábamos los precios de los diarios en un Excel, y la realidad es que después en el 2002 me encontré con una cartera que básicamente estaba casi 95% en default, ¿no? Porque invertíamos particularmente en activos argentinos como hoy invierten, digamos, las compañías de seguros, ¿no? Entonces ese fue el primer approach que tuve y fue un approach, la verdad que bastante, digamos, importante porque creo que me marcó para toda la vida, porque de hecho ahí es donde aprendiste que los riesgos en Argentina son totalmente asimétricos, digamos que cualquier cosa puede pasar, para bien o para mal, y la verdad que atravesar todos esos momentos fue de una experiencia muy, muy gratificante, ¿no? Y ahí justamente empieza el primer vínculo con Compass, porque fíjate que de la cartera de inversiones que teníamos un fondo de Compass, o sea, yo era cliente de ese fondo, y fue el único fondo de lo que tenía en cartera, digamos, que me pudo pagar en dólares en el 2002, ¿no? Y ese fondo actualmente lo administro yo, con lo cual es una historia que a mí me reconforta relativamente porque, digamos, es todavía, digamos, un fondo que sobrevive a todos los avatares que suceden en nuestro país. Qué bien, Juan, te escuchaba y peinamos canas, digamos, ¿no? Vos menos que yo, a mí ya me salieron. Yo no tengo tanto pelo, peino menos. Qué épocas aquellas, qué buen repaso que hiciste y qué semillero también, el Grupo Galicia en general y particularmente estas áreas o de asset management o de, bueno, Mariano Calvielo que ha pasado por acá, también pasó por Galicia Seguros, Soledad Gaeta también, bueno, Mariano Calvielo es el Head Portfolio Manager de FIMA y un montón de personas que son yo soy del 79, creo que vos sos un poquito más grande o... Sí, soy del 76, de hecho... Ahí. Claro, de hecho Mariano, Soledad son todos posteriores, digamos, a mi gestión, por así decirlo. Pero después muchas veces hablamos con ellos y muchas de las cosas que yo hice en su momento las siguieron usando. Muy bien, pero... una generación muy linda porque somos todos, quizás un poquito menor, pero somos todos los que veníamos de la convertibilidad y tuvimos que adaptarnos a lo que dice Juan
a una industria totalmente diferente, a aprender lo que era salir de la convertibilidad. A mí me costó un montón aprender, digamos, cosas que quizás los más grandes nuestros, los anteriores, que quizás son los Suchovicki o pobres, no les quiero, pero son, digamos, los que estaban un poquito antes, ¿no? Los agentes de mercado. Y bueno, y esto que recordabas bien, que se hacía todo quizás más manual, más a papel. Yo empecé como liquidador, así que sí, fue tremendo, y verdaderamente Compass y algunas otras compañías, me acuerdo Toronto también, digamos, esos fondos mucho más globalizados o que estaban en la Argentina, y bueno, que pueda perdurar y que tengan la calidad que tienen y que vos puedas estar hace tanto tiempo, y obviamente gente del mercado, porque vamos a decirlo, Juan tiene o tenía por lo menos, yo he sido ahí un partener en algún momento, una banda de rock espectacular, integrada también con Willy Girard, es ex Zurich, hoy está afuera, ¿no? En el exterior, Juan, vos y tu hermano. Sí, y también estaba Leandro Trigo, en batería. Y Leandro Trigo, correcto, el baterista, ¿no? Sí, la verdad que duró poquito, y el nombre de la banda era muy gracioso porque era CCL, que era contado con liquidación, y era muy gracioso. La verdad que fueron una época que fue muy linda. Muy linda la época de los Dollar Party, para la gente que nos está escuchando. Los más jóvenes no van a entender nada, pero bueno, déjennos añorar también lo que se hacía. Nosotros salíamos de la City, todas las sociedades gerentes y las sociedades de bolsa, bueno, muy concentradas en el microcentro, y nos encontrábamos o en Kilkenny o en aquellos bares que estaban ahí por la zona del Bajo, del lado de Allende, ahí donde se debe seguir haciendo, imagino, ¿cómo se llama la fiesta de la cerveza tan particular? San Patricio, ¿no? San Patricio. Así que saliendo un poco, bueno, de estos recuerdos hermosos de quienes hemos empezado quizás en la década del 90, y viene a colación porque, bueno, justamente tenemos un personaje en la política, y siempre decimos en este programa que lamentablemente política mata economía, y que muchos de los que estamos en el mercado en realidad somos medio apolíticos, porque operar en el mercado te obliga a abstraerte un poco de los sentimientos, y sí tratar de ser, y si uno tiene preferencias, las tiene un poco guardadas, pero no porque no las quiera decir, sino porque verdaderamente, no sé si coincidís en eso, que uno tiene que ser como medio frío, ¿no? En el mercado a la hora de operar. Suscribo 100%, Seba. De hecho, digamos, uno cuando tiene claro cuál es su objetivo, que es básicamente, digamos, maximizar retornos, minimizando riesgos y darle, cumplir los mandatos, digamos, de que los inversores nos dan a nosotros, tenemos que abstraerlos de las opiniones personales, sí tener una opinión objetiva, digamos, y tratar de entrever, digamos, cuáles son los riesgos asociados a cada escenario, ¿no? Porque creo que lo que por lo menos traté de aprender estos años es, en Argentina los escenarios quizá menos probables a veces terminan siendo los que finalmente ocurren, ¿no? Entonces, sí, y uno de los candidatos justamente habla de este recuerdo de la dolarización, de este recuerdo, claro, ¿no? Muy ligado ahí. No sé, ¿a vos qué opinión te trae? A mí, un poco, digo, cuando yo no la pasé tan mal con la convertibilidad, entonces entiendo que sí hubo crisis como la del tequila, la del arroz, que Argentina no supo cómo sortearlo porque no hay política económica. ¿Querés explicar un poquito eso que pasaba en esa Argentina en ese momento? Creo que ahí es importante, qué pasaba con esas crisis y qué le pasaba a ustedes en las carteras, ¿no? Exacto, sí, yo creo que, digamos, dolarizar es un poco diferente a la experiencia que tuvimos nosotros con la convertibilidad, porque la convertibilidad fue más una caja de conversión. Dolarizar de alguna manera es exterminar, digamos, al peso como moneda de cuenta, digamos, unidad, digamos, de ahorro, digamos, vamos a pasar directamente a transaccionar, digamos, ahorrar, invertir en dólares, ¿no? Pero más allá de esa pequeña diferencia, la realidad es que vos, al estar, digamos, en una economía dolarizada, estás mucho más atado, digamos, a las políticas monetarias que dictamina, digamos, la Fed, porque básicamente el dólar es seguridad, digamos, de la economía. Claramente era un mundo donde desde Argentina podíamos invertir y podíamos tener carteras administradas de cualquier activo del mundo. Eso era algo muy, muy interesante. De hecho, no solamente durante la convertibilidad, sino también después, antes de todos los cambios normativos que tuvimos, digamos, vos podías tener un fondo que invierta, digamos, en activos de Asia, digamos, Estados Unidos, sin ningún tipo de restricciones, digamos,
no existía, digamos, esto que se llama contado con liqui, digamos, había libre movilidad de capitales, pero claramente vos estabas mucho más expuesto a las crisis internacionales, ¿no? Ahí vos mencionaste, Seba, lo que fue, digamos, la crisis del tequila, yo te sumaría lo que fue la crisis en Rusia, también en Brasil, digamos, un montón de crisis que terminan golpeando mucho más una economía que claramente pierde esa capacidad de acomodar su política monetaria. Ahora, por el otro lado, nuestro track record nos juega en contra porque siempre utilizamos la política monetaria con otros fines, ¿no? Con fines más de emisión, para gastar más, y no para corregir estos desbalances externos que toda economía del mundo lo utiliza, ¿no? Entonces, cuando vos escuchás estas propuestas de recesión, tienen un punto, porque dice, mira, vos durante toda tu historia utilizaste estas herramientas no para el fin que tenían previsto, sino para otros, ¿no? La tijera que era para arreglar o para cortar papel, lo utilizaste para cortar otra cosa, ¿no? Entonces, utilizaste herramientas para otros fines que claramente generaron estos niveles de desestabilización que estamos viendo hoy en las variables de la economía. Y eso quizás es lo que más se diferencia, ¿no? Cuando vos tenías una dolarización donde tenías un nivel de inflación que era relativamente bajo. Creo que el primer efecto importante que tenés en un proceso de dolarización es matar a la inflación, y después tenés un montón, digamos, de consecuencias negativas que eso trae a cuenta, ¿no? Juan, pero yendo a la actualidad, solamente para complementar, quizá hoy la situación para dolarizar es muy diferente de la que teníamos en el 92, ¿no? Hoy tenés, digamos, todavía un stock muy alto de pasivos en pesos, los pasivos remunerados del central, tenés muchos stocks de deuda del tesoro en moneda local, tenés un nivel, digamos, muy importante de deuda con importadores en dólares, hay un montón de stocks que es muy difícil de administrar cuando querés dolarizar, y por otro lado no tenés dólares, no tenés reservas netas negativas, y necesitas un financiamiento muy grande para llevar a cabo este proceso. No digo que no es posible, sino que sí es posible, pero tenés muchos riesgos de ejecución y necesitas una dosis de confianza enorme para llevarlo a cabo. Entrando un poquito en el tema de productos, en realidad esta respuesta que nos acabas de dar, Juan, también me daba pie para seguir avanzando en el tema de la coyuntura económica en función de lo electoral, pero ya lo vamos a ir desgranando. Otra cosa que queríamos preguntarte es que acerca de la industria de fondos de liquidez, o como se los conoce como los money market o tema cero, que es más del 50% de la industria, y ustedes trabajan más sobre la parte larga de tiempo de vida del inversor. ¿Eso en qué medida motiva, desmotiva, o es una oportunidad de nicho para Compass? Mira, para nosotros, digamos, tratamos de brindarle a los inversores soluciones que quizá si los propios inversores deberían hacerlas, sería mucho más difícil de llevarla a cabo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un fondo que invierte en deuda privada, en obligaciones negociables, en dólares, ¿no? La realidad es que para un inversor es muy difícil, digamos, administrar una cartera diversificada de deuda corporativa, por ejemplo. Y la verdad que nosotros desde el 2009 tenemos un fondo de deuda privada que administra, digamos, solamente riesgos privados, y creo que ahí nosotros podemos dar algún tipo de diferencial, ¿no? Lo mismo cuando tenemos un fondo que invierte, digamos, en activos latinoamericanos desde Argentina, en moneda dura, que es el fondo que mencionaba en un principio, ¿no? Del año 99. Entonces, son tipos de estrategia que creo que para un inversor particular, digamos, incluso para un institucional, son más difíciles de ejecutar porque necesitas atrás un grupo, digamos, de analistas, de inversiones, que miren las compañías, digamos, que evalúen los riesgos, que tengan, digamos, una diversificación en una cartera, que vos puedas participar con niveles diferentes de exposición, ¿no? Entonces tratamos de ubicarnos en un segmento que podemos llamar de un poco más de valor agregado, más allá de que todos estamos invertidos o estamos sumergidos, digamos, en lo que es Argentina, ¿no? Pero la posibilidad que tiene Compass de tener oficinas en el exterior y analistas basados en cada país nos permite, por ejemplo, que cuando nosotros queremos comprar o vender o digamos, un bono en Brasil, tengamos una analista en Brasil que nos da su recomendación, que después nosotros como portfolio manager podemos tomar o no. Tenemos atrás, digamos, un equipo que respalda las decisiones de inversión que tomamos. Creo que eso es una ventaja en los fondos que administramos. Quizás los de muy corto plazo, todos hacemos relativamente cosas parecidas y no podemos diferenciarnos mucho, ¿no? Entonces, buscamos esas estrategias de un poco mediano y largo plazo en las cuales nos podemos diferenciar. Incluyendo, por ejemplo, un fondo de acciones en Argentina que la verdad le ha ido muy bien en los últimos años, ¿no? Esas son estrategias que podemos darle un valor agregado a un inversor
que hoy la verdad que es muy fácil para todos invertir porque desde el teléfono lo podemos hacer, pero mantener retornos consistentes en el tiempo y ganarles a los índices creo que es un poco más difícil. Seguro. Juan, el año pasado, en mayo, junio, y otra vez pasó este año, cada tanto el fantasma de Bonex 89 aparece en el mercado, los bits desaparecen y bueno, como bien contabas que el mercado de ahora está como muy especificado, muy local, porque no estamos tan abiertos al mundo, generan algunos miedos, digamos, en el inversor, que igual muchas veces no entiende que impacta en todo, no solamente en los bonos, sino también posiblemente podría pasar, porque así pasó en el 89, también con los plazos fijos. ¿Qué opinión tenés en cuanto a toda esta masa de pesos que anda dando vuelta y que ustedes encima tienen que gestionar, digamos, rendimiento, y creo que todos gestionamos también un poco riesgo-crédito, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, yo lo separaría, digamos, en dos grandes grupos, ¿no? Porque por un lado vos tenés el sistema financiero, y básicamente sus balances están concentrados, digamos, en activos, que a su vez son los pasivos del Banco Central, que son las LELIQs, que todos conocemos. Eso creo que son instrumentos en los cuales, dado que respaldan, digamos, depósitos del público, hay que ser muy cuidadoso, digamos, cuando tratamos esos temas, ¿no? De hecho, lo vimos con las declaraciones que tuvimos, digamos, de algunos de los candidatos, ¿no? Hoy es un sistema que, como todo sistema financiero del mundo, se basa en la confianza y que es muy difícil que cuando hay corridas generalizadas esos sistemas resistan o funcionen, ¿no? Y por otro lado tenés una deuda del Tesoro que es básicamente la consecuencia de tener un gasto público, digamos, muy alto, imposible de financiar en otros mercados, ¿no? Vos recordás que en el pasado esos gastos se financiaban o con deuda del exterior, o se financiaban con emisión monetaria, o se financiaban con emisión de deuda del mercado local, ¿no? Hoy por hoy, en general, ese gasto se financia con emisión de deuda del mercado local, y en la medida que ese gasto no se corrija, cada vez vamos a necesitar más deuda o emisiones en el mercado local para financiarla, ¿no? Algo que también, desde el punto de vista del sistema financiero, es inflacionario, porque hoy las altas tasas y la inflación, y no tener, digamos, un plan ordenado para estabilizar la economía, generan que vos empieces a pagar intereses tan altos que a su vez retroalimentan los niveles de inflación, ¿no? Entonces ese riesgo es muy alto hoy. De hecho, si me dices esos stocks respecto del PBI, son stocks muy altos, pero me parece que el principal problema para solucionar esos stocks es atacar la fuente, que es básicamente el elevado gasto, ¿no? Entonces, tanto metiéndonos un poquito en política, ¿no? Pero los dos candidatos que quedaron en esta recta final, los dos tienen de alguna manera un compromiso, que puede ser creíble o no, de bajar el gasto, ¿no? Entonces, yo creo que el principal foco para atacar esos stocks es atacar el gasto con un plan fiscal coherente y creíble, y que esos stocks se vayan diluyendo en el tiempo, ¿no? Lo que vos decías, digamos, de los bonex, etcétera, es básicamente cuando no tenés un compromiso fiscal tan grande o tenés un desmadre tan importante que no podés, digamos, efectuar o devolver esa deuda en el corto plazo y tenés que reprogramarla, reperfilarla o reestructurarla, ¿no? Eso sucedió muchas veces, digamos, en la historia de Argentina. Ese riesgo sigue latente en el mercado, a pesar de que vos tenés hoy una entidad como el Banco Central que todo el tiempo está comprando esa deuda. Eso también es interesante, ¿no? No tenés privados comprando esa deuda, tenés al central como comprador de última instancia de toda esa deuda del Tesoro, ¿no? Entonces, creo que ese es un esquema que no es sostenible en el tiempo. Si bien a mí me parece que el desarrollo en el mercado local es recontra importante para cualquier país y para que vos tengas tus finanzas ordenadas, etcétera, no podés recaer en financiar consecutivamente déficits fiscales en el mercado local porque en un momento esa deuda tiene un riesgo de crédito muy alto, ¿no? Y eso es lo que sucedió, como vos decías, Eva, durante el año pasado, durante algunos momentos de este año. Pero vuelvo a decirlo, me parece que el principal compromiso de los dos candidatos en lo que viene tiene que ser desde el punto de vista fiscal para poder atracar estos stocks, más allá del régimen cambiario y monetario que podamos tener, ¿no? Estamos charlando en nuestras charlas con sentido de hoy con Juan Salerno, CEO de
Argentina de Compass Group, así que bueno, disfrutando de esta charla junto también a Seba Bordato, por supuesto, y también te queríamos preguntar, Juan, acerca de, bueno, cómo se comercializan los productos de Compass. ¿Tiene canales externos también? ¿Cómo trabajan en ese sentido? Sí, mira, Compass hoy, como decíamos en un principio, no tiene un banco atrás, digamos, o digamos un broker atrás, con lo cual nosotros tenemos principalmente acuerdos con las principales ALICs, digamos, del mercado. Son más de 25, si mal no recuerdo, las cuales distribuyen nuestros fondos. Hoy cualquier aplicación de casi todas las ALICs, o incluso con su digamos oficial de confianza, pueden digamos suscribir los fondos de Compass. También tenemos una asociación estratégica con Citibank para todo lo que es la banca corporativa en Argentina. Y por otro lado, también operamos directamente con el sector institucional y corporativo, ¿no? Tenemos clientes en diferentes ramas de negocio, incluyendo, digamos, obviamente a compañías de seguros. Así que ese es el tipo de distribución de nuestros productos que tenemos. Para lo que es el retail, quizá lo más fácil es a través de su ALIC de confianza, digamos, tiene la disponibilidad de tener los fondos, digamos, en sus aplicaciones, digamos, y es interesante porque la verdad que el crecimiento que está teniendo el mercado retail, no solamente en fondos, sino también en el mercado financiero, me parece que es súper sano para poder, como decíamos en un principio, ¿no?, minimizar los riesgos de estar aquí en Argentina. No, justo tenemos dos auspiciantes en este programa, tanto Invertir en Bolsa como Inview, comercializan los fondos de Compass. Exactamente. Y además ustedes tienen, bueno, un director comercial. Siempre me acuerdo una vez, charlando contigo hace muchos años atrás, un ex de Santander como Fernando Cafa, cuando pasó, creo que al año que ya se unió a Compass, me dijiste que gran incorporación que hemos tenido con Fer. Sigue estando, sí, es socio director, ¿no? Sí, por supuesto, es socio igual que nosotros y sigue estando a cargo de la parte comercial. Yo creo que, Seba, una cosa que nos enseña estos mercados es que quizás todos nos podemos equivocar, digamos, o dar recomendaciones que finalmente no suceden, ¿no? Porque eso es muy común, digamos, en el mercado. Obviamente la idea es que eso no suceda, pero me parece que más allá de todo eso, lo más importante es mantener, digamos, una trayectoria y un reconocimiento de hacer las cosas bien, ¿no? Digamos, de hablarle al cliente siempre con la verdad, de decirle cuáles son los riesgos, cuáles son las inversiones. Y eso creo que es algo que nos caracteriza, como vos decías, a Fernando, a mí, a Juan Cruz, que hace mucho tiempo que estamos en esta industria, ¿no? De mantener una coherencia, digamos, un respeto por las reglas, algo que a veces no pasa, ¿no? Pero que muchos fondos cumplan con su mandato de inversión, ¿no? Que a vos cuando te digan este fondo va a invertir, digamos, o va a tener cobertura en dólares, que tenga activos en dólares, o digamos, va a invertir en Latinoamérica, que tenga activos de Latinoamérica, ¿no? De otro lado, ¿no? Ese tipo de respetar los mandatos y de los clientes creo que es algo que es súper relevante. Coincido plenamente. Fernando es Fernando Cafa, ex Santander, ya hace muchos años que está, no recuerdo cuándo fue el año que entró en Compass, pero hace mucho. Y Juan Cruz es Juan Cruz Elizagaray, ¿verdad? Exacto, sí, todo desde JP. Exacto. Sí. Muy bien. Y para completar un poquito esto, la curva pesos, digamos, ¿cómo está? Bueno, claramente está la renta fija que vos la explicaste y ese fondo en dólares de bonos corporativos está muy bueno. Y después, digamos, ¿cómo estás viendo cuando entramos en la curva pesos? Argentina es muy divertida. La otra vez hablaba con alguien que me decía en Estados Unidos es mucho más aburrido porque en Argentina tenés fondos que siguen al benchmark, digamos, a la tasa Badlar, que es el promedio de plazos fijos, mayoristas, ¿sí? Tenés digamos, los dólar link que siguen al dólar oficial, hoy más un índice que otro tipo de instrumento, digamos, que es la REF 3500. Después tenés los que siguen a la inflación, digamos, tenés un combo en la curva pesos para ir eligiendo. Y cómo estás viendo cada uno de ellos en la medida que puedas hacer una síntesis de esa curva pesos de renta fija local, ¿no? No, por supuesto. Sí, como vos decís, es muy divertido. A veces queremos aburrirnos un poquito porque los bonos en Argentina terminan, digamos, moviéndose más parecido a un equity que un bono, ¿no?
por esta divergencia de paridades que vemos todo el tiempo. Y lo que vimos, digamos, después de las elecciones es claramente, de las elecciones generales, es claramente una leve normalización de esos spreads tan abultados que vimos, digamos, antes de las elecciones, ¿no? Y eso es un poco lo que en un comienzo marcábamos, cómo, digamos, la política te marca la cancha respecto de lo que pueda pasar en bonos que, vale recordar, la curva de Argentina tiene poca profundidad en plazos relativamente más largos, ¿no? Estamos hablando de curvas que no exceden el año y medio, como para tener, digamos, un mercado con determinado volumen, digamos, y se puede operar, digamos, de manera importante, ¿no? Pero nuestra visión es hoy, de alguna manera, que los dólar link, como bien decías, bajaron un poco la espuma después del resultado, pero tienen, digamos, en el horizonte una devaluación, un sinceramiento del tipo de cambio oficial importante. Estamos viendo spreads de entre 18 y 20% en la curva soberana, hacia un poquito menos del 30% negativo, digamos, en los vencimientos de abril, por ejemplo. Y vemos también una curva SER que, si bien se normalizó relativamente, todavía tenés spreads en la parte un poco más larga que siguen siendo muy altos respecto de quizá los vencimientos más cortos, ¿no? Ahora, yo creo que todo lo que está detrás, digamos, de esta curva es el riesgo de crédito y cuáles son las políticas macro que va a tomar el próximo gobierno, ¿no? De hecho, a los inversores en general les cuesta mucho, digamos, alargar duraciones, porque siempre está ese riesgo, digamos, de reestructuración de la deuda, ¿no? Yo creo que sería, obviamente, digamos, un escenario muy negativo que eso suceda, pero como decíamos, cuando nosotros administramos activos no tenemos que tener ideología y tenemos que estar abiertos a los escenarios de riesgo alto que en algunos momentos suceden, ¿no? Pasó en el 2019, por ejemplo, con esta curva. Entonces, sí, y además tenés rehenes encepados, ¿no? Que sí o sí tienen que estar acá, así que no es que vos decís, no, pasate a otro tipo de activos, ¿no? Porque no pueden muchas veces. Sí, yo creo que lamentablemente todavía no tenés un segmento corporativo en lo que es, por ejemplo, obligaciones negociables ajustadas por inflación, que en un momento hubo algunas, desarrollado, entonces es muy difícil, digamos. Si vos querés hedgear, digamos, niveles de inflación, es muy difícil hacerlo sin pasar por el tesoro, ¿no? Por el riesgo público. Entonces hoy nosotros la verdad que estamos un poco corridos de la curva de SER. Quizás sí mantenemos posiciones en bonos, algo en bonos duales y en algo en bonos dólar link del tesoro. Y los vencimientos que tenemos de la curva SER son más cortos, porque en realidad también hay mucha interrogante respecto de los flujos. Digamos, vos tenés inversores que se mueven muy rápido y en cantidad grande, digamos, de fondos de SER, ¿no? Entonces, administrar una cartera SER hoy en Argentina es un problema, sobre todo por la expectativa de lo que puede pasar en un próximo gobierno, no tanto por el muy corto plazo. En general, Juan, respecto de, digamos, tanto con una coyuntura todavía incierta, como con lo que está pasando en la actualidad, ¿qué evolución también le ves? ¿Qué opinión tenés de bonos como el AL30, de los bonos también en general y de fondos que contengan ese tipo de activos? Sí, mira, si ves la curva soberana, nosotros claramente estamos en un vecindario de países que tienen conflictos bélicos, digamos, digamos los spreads de los bonos argentinos, más allá que no son tan indicativos, porque tenemos que ver siempre los cash flows de cada uno de los bonos, compara por encima de países como Pakistán, Ucrania, digamos. Son países con conflictos bélicos, digamos, y de frontera, geopolíticos mucho más relevantes que los nuestros, ¿no? Lamentablemente nuestro historial de defaults crónicos nos penaliza, y también el tipo de bonos que hoy tenemos en el mercado son bonos, digamos, con cupones muy bajos, que quedaron desfasados de lo que es hoy, digamos, en los mercados globales, donde hay tasas muchísimo más altas de las que tuvimos en el 2020, digamos. Técnicamente los bonos están diseñados mal para el entorno actual, ¿no? Habiendo dicho todo esto, nos parece que los niveles de paridades actuales son muy bajos y descuentan escenarios muy negativos, incluso de reestructuración o de canjes o de default, en donde la capacidad de downside de esos bonos está relativamente limitada, digamos, en los niveles de 20 cortos o un poquito por debajo de los 20, ¿no? En algunos casos del downside que podemos tener. Y el upside, digamos,
más allá de qué tipo de bono nos entregue en una eventual reestructuración, es relativamente mayor a ese downside que tenemos en la curva, ¿no? Claramente, en un plan de dolarización, los bonos soberanos se podrían ver muy afectados, porque vos, si se sigue uno de los planes que tienen en la cabeza uno de los candidatos, tendrías una emisión, digamos, de deuda muy grande, y eso empezaría a competir con la ya deuda muy grande que tiene Argentina en los mercados, ¿no? Pero si eso no sucede o se pospone, nos parece que nuestro view es constructivo respecto de la deuda soberana. Quizá la deuda local hoy tiene otro tipo de legislación que nos protege menos de lo que puede ser la deuda con ley New York, y eso se ve algo en las paridades, pero quizá para dormir tranquilo es un poquito más recomendable inclinarse por la ley New York, ¿no? Más allá de que el tratamiento fue igualitario en la última reestructuración. Bien. Lo hemos paseado por todos lados. Sale a Juan y devolvió todas y mucho más. Así que creo que hemos podido conocer un poco más de Compass en general y como siempre digo, tratar de federalizar el mercado, de traer esto un poco más acá, a pesar que ahora se suben los podcasts y te escuchan de todos lados. Esto es radio en vivo también, porque estamos saliendo por FM Radio Show Oberá, así que siempre agradeciendo el paso por acá, pero te tengo que hacer la pregunta que le hago a todos, Juan, y acá, sorry, pero la hago a todos, ¿viste? Y ¿cómo es la cartera ideal de Juan Salerno? Digamos, ¿qué asset class, más o menos? Tiranos ahí una punta, ¿viste? Sí, por supuesto, no hay problema. Mira, yo soy una persona que en general soy relativamente conservadora en términos de las exposiciones que tengo en mi cartera, ¿no? Más allá, digamos, de una posición a riesgo. Pero en general me gustan mucho las compañías, digamos, que pagan dividendos altos, que tienen fundamentales buenos, digamos. Claramente, si vos ves mi cartera, parece una cartera más de un inversor de los 70 que de un inversor de los 2000, ¿no? Son carteras con compañías, digamos, muy tradicionales que cualquiera puede tener, digamos, que puede comprar a través de CDR tranquilamente, ¿no? Pero creo que hoy se hace muy difícil ganarle a los índices en general, digamos. Tenés pocas compañías que explican en general la overperformance de los índices, por ejemplo, en la bolsa americana. Entonces, mi cartera es muy tradicional, digamos, son acciones básicamente del exterior, a través del mercado local, que se pueden comprar a través de CDR, si vuelvo a decir, compañías con fundamentales buenos. Creo que quizá hoy el sesgo está un poquito más inclinado a lo que es la renta fija global que las acciones. Nos parece que ya, digamos, con los últimos comentarios por parte de la Fed, con los niveles de inflación decreciente, parecería hoy que tienen un poquito más los bonos, las de ganar, que las acciones. Entonces quizá estoy yo mucho más sesgado hacia lo que es la renta fija en mi cartera puntualmente hoy, aunque estructuralmente sí mantengo compañías de hace 10, 20 años, ¿no? Que son las compañías que todos conocemos, las Coca-Cola, digamos, las Johnson & Johnson, las compañías, digamos, muy tradicionales, ¿no? Que pagan dividendos y que siguen una lógica. Bueno, habrá que ver qué pasa si Estados Unidos entra o no en recesión. La curva de bonos sigue un poco incitando eso, pero parece que no pasó, ¿no? O que no va a pasar, me parece ¿no? Que ahí... Sí. Yo creo que va a pasar, que vamos a ir a una desaceleración. Hay que ver de qué tipo, si terminamos, digamos, en una recesión o una desaceleración, o quizá el escenario más probable, o el mercado está viendo más una desaceleración futura. Y eso creo que son cosas que llevan su tiempo, ¿no? Vos fijate lo que es el lag de la política monetaria, como tarda, digamos, eso en afectar, digamos, a la economía real, ¿no? Lo vimos en Argentina y lo vamos a ver también en Estados Unidos. Hoy creo que estamos ya en la segunda etapa, en la cual los bancos centrales empiezan a parar, digamos, de subir tasas de interés. Todavía quizá no va a bajar, pero próximamente, quizá el año que viene, y donde la economía quizá va a empezar a sufrir un poquito. Hoy, la realidad es que las innovaciones tecnológicas que hay en el mundo te permiten que tengas compañías que, más allá de esos escenarios, mantengan sus niveles de márgenes y rentabilidad, ¿no? Pero me parece que si nos guiamos por los libros, cosa que a veces no sucede, deberíamos entrar en un proceso un poco más de desaceleración global. Seguro. Bueno, ahí con ese cierre ya directamente la frutilla del postre, que da para hablar un montón. Ya lo vamos a tener seguramente otra vez a Juan para hablar más del mercado internacional, pero la coyuntura manda y Argentina hoy
es noticia, obviamente, en materia de mercados localmente y, por supuesto, a nivel mundial. Están hablando por todos lados de lo que pasa en Argentina, incluso el tema del fondo. El fondo medio que se está cansando, habrá que ver cómo sigue eso. Bueno, para la próxima charla seguramente te vamos a tener, Juan, y un cariño grande, obviamente, a todo el equipo, un equipo muy profesional. Compass es una gran administradora de fondos, y un cariño grande obviamente a Juan Cruz, a Fernando y a vos y a todo el equipo. No, por supuesto, Alejandro y Seba, la verdad que un placer para mí, y los felicito también por la difusión, digamos, del programa. Llega a muchos lados, así que los felicito nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Juan, también. Así que los despedimos a Juan Salerno, CEO de Compass Group en Argentina, y bueno, y a Seba también, que a pesar de la distancia física está presente también en esta charla, así que gracias a ambos también por este momento compartido, ¿no? Un placer. Cariño grande, y jueves que viene, porque hoy es viernes, pero porque lo pasamos, pero claro, jueves que viene les tengo ahí, si me invitás o me sacás. Bueno, vine a Buenos Aires porque estuve en una charla con Pagni, así que tengo mucho material para compartir previo a las elecciones, Ale. Por supuesto. Gracias a ambos, un saludo y un abrazo grande y buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.